Hola de nuevo a todos los que estén siguiendo el curso de JavaFX 8. Hoy en el tema de propiedades veremos los eventos de cambio para las propiedades en JavaFX. Así ya habremos visto los tipos de eventos con los que trabaja una propiedad y estaremos dispuestos para ver un ejemplo esclarecedor de la falla. Mi nombre es Sergio Lacal y estáis en territorio Java. Así, bueno, conocemos ya la interfaz observable y repitiendo el concepto, sabíamos que un observable se trataba de una entidad que envolvía el contenido y permitía observar el contenido para las invalidaciones. Y de ahí nuestra interfaz Invalidation Listener. Eso sí, el contenido observable puede ser de muchas formas y la grandísima mayoría de veces será un valor, por lo que para poder definir un observable con valor tendremos la interfaz observable value y básicamente un observable value será una entidad que envuelve un valor y permite observar los cambios en dicho valor. Esta interfaz tendrá tres métodos que serán, como podemos ver, un método para añadir un oyente y otro para eliminarlo, al igual que en la interfaz observable. La diferencia será el tipo de dato que emite, que en este caso será un objeto de tipo changeListener u oyente de cambio. Además tendrá un método getValue, el cual nos permitirá obtener el valor de la propiedad, pues como hemos dicho, un observable value es básicamente un observable pero con un valor asignado. Y si los métodos para añadir y eliminar un oyente en la interfaz observable value reciben un objeto changeListener, es lógico que exista la interfaz correspondiente y podríamos decir que, al igual que en los eventos de invalidación, tendrá un único método que se disparará en el momento en el que ocurra, en este caso, un cambio en la propiedad. Este método se llama changed en español, y recibirá un observable value o cualquiera de sus subclases o implementaciones posibles. Además recibirá también su valor antes del cambio y su valor después del cambio. Fijaos que estos valores serán, genéricamente hablando, del mismo tipo que la superclase de la que hereden nuestros tipos de datos. Así, si por ejemplo estamos utilizando propiedades de tipo integer property, utilizaremos la clase number para trabajar con ellas. Cabe añadir que no se suele utilizar directamente la interfaz observable value ni tampoco la interfaz observable, sino que se utiliza alguna de sus implementaciones especializadas en algún tipo de dato, pero para que entendáis el concepto de forma genérica me vale así. Más adelante ya estudiaremos su uso mediante alguna de esas clases especializadas o semi especializada. Así que, vistas las interfaces que permiten este tipo de eventos, vamos a ver algunos matices conceptuales que permitirán comprender mejor esto de los eventos de invalidación. El primero, perdón, he dicho de invalidación, no, comprender mejor esto de los eventos de cambio. Estamos en eventos de cambio, perdón. El primero es que un evento de cambio se genera cuando el valor de una propiedad cambia en sí. Por supuesto, eso lo conseguimos mediante el uso de los métodos set o setValue. Otro detalle es que cuando se producen múltiples cambios sobre el valor de la propiedad, se generarán diferentes eventos de cambio, uno por cada cambio realizado sobre el valor de dicha propiedad, por lo que, como podéis ver en el ejemplo, cada vez que seteo el valor de una propiedad, esta genera un evento de cambio. Continuando con el set, cuando asigno el mismo valor a una propiedad, no se producirá ningún evento de cambio. Fijaos que en el ejemplo no se produce evento de cambio ni siquiera después de haberlo solicitado mediante get. Recordad que en invalidaciones ocurría lo mismo. Es un detallazo. De hecho, la gran diferencia entre los dos tipos de eventos de propiedades simples reside en que una invalidación se produce solo una vez hasta que se vuelve a pedir el valor mediante get. Por otra parte, los eventos de cambio se producen cada vez que se modifica el valor asignado a la propiedad por otro valor diferente, claro. Continuando, que me enrollo, otra gran diferencia entre los eventos de cambio y de invalidación corresponde a la característica
siguiente, y es que los eventos de cambio requieren de una evaluación eager o veloz. Esto es lógico, pues se necesita saber en todo momento si se ha producido un cambio en la propiedad. En cambio, recordad que no era necesario en invalidaciones, pues solo se procesaba el valor cuando se volvía a requerir, por lo que su evaluación era de tipo lazy o perezoso. Esto nos desemboca en la siguiente característica o norma, que la veremos más adelante, la repetiremos más bien, y es que si el valor de la propiedad se lee dentro del controlador de eventos de invalidación, me refiero a dentro del método invalidated, se deberá utilizar un oyente de cambio. Esta forma es bastante coherente, ya que utilizar un oyente de cambio, de invalidación, pues eso, utilizar un oyente de invalidación dentro del controlador de otro evento de invalidación nos podría provocar incluso pérdidas de memoria, lo que ya de por sí suena fatal. Una anotación, veremos cómo poder evitar las pérdidas de memoria más adelante, pero bueno, ahora me interesaría que os quedaseis con las características de un evento de cambio y con el uso del método changeit o changed, o más bien en la declaración del change listener. Inicialmente podemos ver que, a diferencia del método invalidated, este recibe un argumento genérico, un argumento genérico que dependerá de los datos con los que estemos trabajando, así que existirán tres formas básicas de declarar el oyente de cambio change listener inline. Digo inline porque normalmente no hace falta crear otra clase para declarar la implementación del método changeit para los eventos que se puedan crear normalmente. ¿Cómo lo diría? Como cuando se utiliza el compareTo, para que os hagáis una idea. Así que la primera forma de declaración del change listener, forma o procedimiento, hará tanto uso de genéricos como de la clase number, y este método nos servirá cuando estemos trabajando pues con datos de tipo numérico. ¿Y cómo declararemos el método changeit en este caso? Pues fácilmente vemos que añadimos un listener. Añadimos un listener a esta propiedad, a la propiedad contador, y el valor con el que trabajará nuestro oyente de cambio, o mejor dicho, el tipo de dato con el que trabajará nuestro oyente de cambio o change listener será del tipo number, por lo que en la declaración del método changeit vemos que el argumento que le llega será un observable value, el cual envuelve un dato de tipo number o cualquiera de las clases que heredan de ella, y por supuesto tanto el valor inicial como el final serán también de tipo number. A partir de esta declaración ya podríamos trabajar con la propiedad contador de tipo numérico y rellenar nuestra declaración del método changeit. El segundo procedimiento consiste en el uso de genéricos y la clase object. Este tipo de declaración serviría para todos aquellos datos u objetos que no sean de tipo numérico, como pueden ser una cadena o un objeto de una clase creada por nosotros, como la clase alumno que vimos anteriormente. Vamos, que serviría para datos de tipo referencia, y su declaración, como veis, es análoga a la anterior, con la diferencia del tipo de dato con el que trabajará la clase change listener. Y envolverá nuestro observable value, en este caso de tipo object, ¿vale? Con estos dos procedimientos estaríamos preparados para afrontar cualquier oyente de cambio que nos propusiéramos declarar, pero existe otro caso que es el que más se suele ver en los libros, y es declarar el oyente de cambio sin genéricos. Este procedimiento puede generar avisos en tiempo de ejecución, por lo que no es muy aconsejable. Puede que para aprender a manejar los change listeners sin saber genéricos funcione, pero si no sabes trabajar con genéricos te recomendaría que lo repasases un poco para poder entender el código y empezar a utilizarlos. Vamos.
Así que podéis ver en la declaración del Change Listener que no recibe ningún tipo de dato, y además trabajaremos directamente con objetos de tipo observable value, lo que nos deja mucho margen a la hora de especializar el tipo de dato o propiedad con la que trabajamos, ya que como vemos no envuelve ninguno en concreto. Así que resumiendo, hemos aprendido lo que son los oyentes de cambio Change Listeners junto con sus características más importantes. Y bueno, y además hemos visto las mejores formas para declarar nuestro oyente de cambio según estemos utilizando datos de tipo numérico o de tipo referencia. Con lo que esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo, en el que veremos 3 ejemplos relacionados con los eventos de invalidación y de cambio en las propiedades de JavaFX. Mi nombre es Sergio Lacalbioque y estáis en territorio Java. Muchas gracias.